Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Estamos una vez más aquí en nuestra cápsula desde el escritorio del pastor, saludándolos a todos en el nombre de Jesús, deseando que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Hermanos, la cápsula pasada estuvimos tratando, hablando, mejor dicho, acerca del plan divino. Que el plan divino era aquel en el que cada uno de nosotros debemos de entender de que Dios nos ha pedido que hagamos algo, que es de predicar el evangelio a todas las criaturas, en esta tierra. El deseo de Dios es de que toda la gente llegue al arrepentimiento, como lo decía el 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Y hoy día vamos a seguir con el tema, esperando, de que usted pueda aprender más en este día y así poder enriquecerse más de la palabra del Señor. Entonces, hoy día quiero tocar el tema con ustedes, que Dios necesitará o requiere de líderes para poder ejecutar sus planes. Dios nos ha escogido a todos nosotros. ¿Por qué nos ha escogido? Porque Él sabe el valor y la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Él no va a escoger a cualquier persona. Él va a escoger a personas que saben que van a poder realizar su obra. Y si tú has sido ya persona privilegiada de estar trabajando y que estás sintiendo ese llamado de hacerlo, déjame decirte de que Dios es el que proveerá a todas las cosas que tú necesites más adelante. Entonces, si vemos en la palabra del Señor, vamos a encontrar muchos ejemplos de personas que cuando son llamados, pues eran personas comunes y corrientes como todos nosotros. No podemos decirte que tenían algo especial o eran superdotados o eran con un IQ de muchos porcentaje elevado. No, nada que ver. Eran personas que hasta en la palabra del Señor habla y dice, de que aún Pedro y Juan dice que eran del vulgo, o sea que eran gente iletrada, era gente que no tenía conocimiento alguno, pero Dios los escogió para realizar su obra. O sea que si usted está pensando, a mí Dios nunca me va a llamar porque yo no sirvo para nada, yo no soy estudiado, yo no soy aquí, yo no soy allá, pues usted se equivoca. Porque de lo vil y lo menospreciado del mundo, Dios ha hecho grandes cosas. Vemos a un Moisés que fue salvado de las aguas. Un Moisés que fue, hermano amado, después de pasar de la muerte, porque ¿se acuerda usted la historia que narra la palabra del Señor de que en aquel tiempo estaban matando a todos los niños? Y todos los niños, hermano, hombres que nacían en el pueblo de Israel, los mataban los egipcios. Entonces, en una ocasión su mamá, cuando vio de que era un hermoso niño, dice de que ella se preparó una cesta y ella logró, mantener a su hijo con vida. Lo puso en el río y cabalmente, tuvo la bendición de llegar hacia la hija del faraón, y de ahí comenzó la historia de Moisés. ¿Quién iba a decir que Moisés iba a estar en las filas de Egipto, comiendo de la mesa del faraón, y que más adelante, él iba a ser utilizado por parte de Dios para salvar al pueblo de la esclavitud? Esos planes solamente Dios los puede hacer. O sea que usted en este momento, usted dirá, yo no sé qué es lo que Dios quiere conmigo, yo no sé qué es lo que Dios va a desear hacer con mi vida. Pues posiblemente en este momento no tengas la menor idea de qué es lo que Dios va a hacer contigo. Pero de seguro tiene un plan perfecto, de seguro tiene un plan en el cual tú y yo vamos a hacer muchas cosas poderosas para Dios. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con un solo objetivo: de que el reino de los cielos aquí en esta tierra sea visto, sea instalado a través de nosotros. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios requiere? Requiere de personas como usted y como yo,
Personas que posiblemente la gente ni siquiera da un solo centavo por nosotros, pero Dios lo dio todo. Acuérdense de que Moisés, Dios lo llevó, lo sacó de la casa del faraón y se lo llevó 40 años al desierto. Moisés estuvo 40 años siendo adiestrado por Dios. En algunos casos se va a tomar Dios mucho tiempo para poder realizar una obra. La obra de Dios en este caso iba a ser que Moisés entendiera de que él, cuando usted lee esa historia, bien tremenda la historia, porque no solo está esa, hay varias historias. Está David, por ejemplo, está un Jeremías, ¿verdad? Que fue escogido desde niño también, ¿verdad? Está Isaías, está los jueces como Jefté, Débora, Barak, Gedeón. Todos ellos fueron hombres y mujeres que estuvieron al servicio de Dios y que en un momento dado de sus vidas, en un tiempo específico, ellos sirvieron al Señor. Cuando usted lee sus historias, no eran personas que tenían un grado académico elevado, no, para nada. Ellos en el momento en que fueron llamados, quizás estaban, por ejemplo, un Gedeón. Gedeón dice de que estaba teniendo un momento de persecución de parte de los madianitas, y cuando Jehová se le presenta, él le dice: ¿y quién soy yo? Si yo soy el menor, soy el más pobre, le dice, de toda mi familia, yo soy el que menos dan algo por mí. Pero Dios dice que lo llamó y le dijo: vete con esa fuerza, porque el Señor perfecciona su debilidad que usted tiene, lo hace más fuerte. Ahí en la debilidad dice que Dios perfecciona su poder. Eso significa de que usted y yo, el día de mañana, que cuando nosotros digamos: es que yo no sirvo para nada, es que yo no tengo nada que dar, es de donde Dios va a sacar algo. Yo se lo puedo probar con mi vida, porque yo cuando comencé, yo nunca me imaginé que el Señor me iba a permitir un día estar enseñando su palabra. ¿Conocía la Biblia yo? No conocía la palabra, pero me fui internando. Dios me dio la inteligencia, Dios me hizo que entendiera. No sabía hablar y Dios me dio la habilidad de hablar. Imagínense. Es lo que dicen estos hombres. Mire, yo le leo la palabra del Señor en Jeremías, dice en el capítulo 1 y verso 4: y vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea, Dios ya tenía un plan con su vida. Y antes de que fuese formado, antes de que el esperma y el óvulo llegaran a fecundar el uno con el otro, dice de que Dios ya sabía quién iba a ser, ya lo había conocido, ya sabía lo que él iba a hacer en la vida. Y dice, y antes de que nacieses te santifiqué. Qué maravilla, porque muchos de los que estamos ahorita escuchando, Dios antes de que nosotros naciésemos, antes de que nosotros naciéramos, Dios nos santificó, nos hizo un llamado. Aunque ese es un tema pero muy extenso, de lo que se dice, ¿verdad? Se me escapa la palabra, ¿verdad? No me acuerdo la palabra, cómo es que la utilizan, ¿verdad? Pero bueno, antes de que dice nosotros llegáramos a nacer en esta tierra, la predestinación, ahorita se me vino, ese es un tema pero muy profundo, pero es algo muy hermoso, hermano, ¿verdad? Que Dios venga y que nos diga: antes de que nacieses yo te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ya le había especificado lo que él iba a hacer. Y cuando usted se da cuenta, la vida de Jeremías no fue fácil, ¿verdad? Porque Jeremías fue atacado. Él vivió en un tiempo donde surgieron tantísimos profetas falsos. Y él era un profeta escogido por Dios y Dios respaldó su palabra. Los otros profetas quedaron en ridículo.
porque no habían sido gente llamada por Dios. Y esto es muy importante, que nosotros entendamos el llamado que Dios nos hizo, que podamos entender hacia dónde el Señor nos va a ubicar, porque aquí claramente Él dice: yo te llamé como profeta. Él no fue llamado a otra cosa, fue por profeta, y Él se ubicó en esa área. Entonces, nosotros debemos de entender que como líderes de Dios tenemos que ejecutar un plan, y aquí ya nos lleva el Señor, ¿verdad? El plan primero era de llevar el evangelio a toda la gente, porque cuando usted ve la historia de Jeremías, Jeremías hizo que la gente se volviera a Dios, pero también llevó palabra en la cual la gente tenía que entender el propósito por el cual estaban. Por ejemplo, cuando Él les dice: vuélvanse de sus pecados, estaba haciendo que la gente se arrepintiera. Pero les dice también en una profecía que les dice: bueno, así ha dicho el Señor, dice, den sus hijas en casamiento. Estoy hablando de Jeremías capítulo 29. Construyan casas, planten viñas, porque aquí van para largo. 70 años vamos a vivir acá, esclavos. ¿Qué pasó? Que otros que no habían sido llamados por Dios, que se hacían pasar por profetas, dijeron: no se preocupen, vamos a seguir haciendo muchas cosas de aquí en adelante, mínimo unos 2-3 años vamos a estar aquí y nos vamos a ir. Entonces la gente no quería estar esclava. Obvio de que no iban a aceptar la profecía que estaba dando Jeremías, pero Dios había sido claro: dile a mi pueblo que va para largo, son 70 años, pero que planten, que den a sus hijas en casamiento, que tengan necesidad de poderse poner en línea conmigo, en orden conmigo, porque van a pasar 70 años. Entonces, un líder de Dios tiene que aprender a escuchar agudamente la voz divina, para no engañar al pueblo, para no confundir al pueblo. O sea, no es una cuestión de venir y decir: así me ha dicho el Señor, voy a dar cualquier cosa, cualquier palabra. No, tiene usted que estar seguro de lo que usted va a hacer. Entonces Dios levantó a gente en todos los tiempos para que pudiéramos nosotros entender, ¿verdad? Que Dios nos llama a cada uno con un propósito especial. Entonces, un líder, un verdadero líder, hermano, para ir concluyendo esta otra cápsula, un líder es un regalo de Dios para la iglesia. Usted es un regalo de Dios, porque es a través de usted que van a pasar muchas cosas. Si usted se da cuenta, no es Dios quien viene a dar la palabra, somos nosotros. Por eso debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos. Hermanos, no es solamente de ponernos a hablar y decir: perdóneme, cualquier tontera que se nos venga a la cabeza. Tenemos que estar seguros de que es Dios que nos está hablando. Pero ¿cómo voy a saber, pastor, que es Dios que me está hablando? Muy sincero, si usted tiene y guarda una relación con Dios, entonces usted va a saber cuándo le está hablando Dios y cuándo no le está hablando Dios. Eso usted lo va a saber, porque usted va a desarrollar una intimidad con Dios en la cual usted va a entender cuál es la voz de Dios y cuándo no es la voz de Dios. Por eso es de que hay muchos, cuando usted lee la palabra, que el mismo Señor nos dice: ¡ay de aquel que diga así dice el Señor, cuando yo no he dicho nada! Dice. Hay que tener cuidado. Entonces, Dios regala a la iglesia buenos líderes. Los líderes en la palabra del Señor los vemos muy comúnmente con algo muy importante. Cuando vamos en el Nuevo Testamento vemos que hay una diferencia muy importante entre el buen líder y el que no es buen líder. Por ejemplo, vemos a un apóstol Pablo, un apóstol Pedro, un apóstol Juan, y así puedo mencionar otros siervos de Dios en la palabra del Señor.
pero que tenían algo, que tenían la inspiración del Espíritu Santo. Y aquí es donde quiero concluir en esta cápsula. Vamos a seguir hablando más adelante de otros aspectos, porque ya viene el Espíritu Santo con dones. Muy importante que usted aprenda de los dones. Un buen líder de Dios tiene que tener inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra eso? En la intimidad, buscando a Dios. No hay otra forma. Si usted no tiene intimidad con Dios, con el respeto que usted se merece, usted va a ser un líder que cada vez que usted intente hacer algo para el Señor, no le va a funcionar. Si usted no tiene inspiración del Espíritu Santo, si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo. Por eso es de que hay muchas personas que fracasan, porque van a haber momentos difíciles, van a haber tiempos difíciles. ¿Dónde se ve cuando un buen líder ha entendido? Es cuando nos toca practicar lo que hemos hablado. Si tengo que perdonar, perdono. Si tengo que llamar a la gente y hablarles del amor de Dios, amo. Los frutos del Espíritu no están escritos en balde. Los frutos del Espíritu hay que ponerlos en práctica. No es solamente de hablarlos. Amor, paz, benignidad, gozo, templanza, mansedumbre, paciencia, dominio propio. No es solamente hablarlos, hay que ponerlos en práctica. La pregunta sería, ¿cuántos de esos frutos del Espíritu tú pones en práctica? Tú respondes. No te juzgo, porque cada uno daremos cuenta delante de Dios. Pero si algo les puedo decir con todo mi corazón, es de que usted es un regalo para Dios cuando usted está haciendo las cosas correctamente. Hermanos, solo los animo a que cada uno siga siendo de bendición para todos nosotros. Cada vez que usted hace, cada vez que con su actitud usted me muestra que Cristo está con usted, que el Espíritu Santo es el que te está auxiliando, tú me bendices. Cuando yo veo de que tú eres una persona amorosa, cuando yo veo de que cuando tú tienes que actuar pacientemente lo haces, cuando yo veo de que tú tienes un corazón pero fácil para perdonar, aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho, aunque tú no tengas la culpa. Oye bien lo que te voy a decir, porque hay mucha gente que dice estas cosas. Es que yo no tuve la culpa, es que yo no sé por qué tengo que pedir perdón donde yo no fui el que hice el error. No importa. Pero la Biblia dice de que cada uno de nosotros debemos de perdonar 70 veces 7. Lo que significa de que debemos de practicar, no solo hablar. Debemos de poner por obra. El libro de Santiago dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Y eso es lo que nos cuesta a veces. ¿Eres un buen líder? Un líder tiene que aprender a practicar, porque tú eres un verdadero regalo para la iglesia. Con tu actitud harás que muchas cosas cambien adentro de la iglesia. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga. Saludos a todos.